La historia de Nikola Tesla es un viaje fascinante por las maravillas de la electricidad, los dramas del ego, los malos hábitos alimenticios y los momentos WTF de la ciencia. A lo largo de su vida, Tesla nos enseñó que se puede ser un genio mientras te dedicas a hablar con palomas y a tener una fascinación poco saludable con los rayos. Te contaré la historia de su vida, familia, amores o falta de ellos, sus raros secretos, su legado y curiosidades que harían que el mismísimo Dr. Frankenstein se ponga celoso. Prepárate para entrar en la mente de un hombre que dormía 4 horas, inventaba tecnologías futuristas y que nunca tuvo una vida amorosa activa. ¿Quién lo hubiera imaginado? Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856 en Smiljan, un pequeño pueblo de lo que hoy es Croacia. Y por supuesto, como todo genio excéntrico, Tesla llegó al mundo en medio de una tormenta eléctrica brutal, porque si vas a ser uno de los hombres más electrizantes de la historia, qué mejor manera de nacer. La partera, aterrorizada por los rayos, exclamó: «Este niño será hijo de la tormenta». A lo que su madre, menos dramática, dijo: «O será hijo de la luz». Spoiler alert, ambos tenían razón. El pequeño Nikola estaba destinado a electrificar el mundo, pero no lo sabía todavía. El pequeño Tesla era hijo de un sacerdote ortodoxo serbio, Milutin Tesla, y su madre, Uka Tesla, quien, aunque sin educación formal, era una inventora nata. Sí, las inventoras también existían antes de que fuera cool. De su madre heredó esa chispa creativa y de su padre el don de la palabra. Aunque, digamos la verdad, Tesla no era el más hablador del grupo. En su juventud, ya mostraba signos de genialidad, por supuesto, excentricidad. Tenía una memoria fotográfica, lo que significa que podía recordar lo que quisiera sin esfuerzo alguno, pero también tenía alucinaciones. Sí, Tesla veía imágenes vívidas y a veces sufría ataques donde la luz y los sonidos lo afectaban de manera intensa. Como si la electricidad ya estuviera rondando por sus venas desde el principio. Tesla no era el niño más popular de la escuela. ¿Quién lo habría dicho? No es que sea fácil hacer amigos cuando te pasas la mayor parte del tiempo pensando en electromagnetismo y te da asco tocar el pelo de otras personas, sí, eso le daba asco. Asistió a la Universidad Técnica de Graz en Austria, donde deslumbró a todos con su talento y dedicación. Pero como buen genio, terminó dejando la carrera sin graduarse porque los horarios no eran lo suyo. Aparte, Tesla tuvo un desacuerdo con un profesor sobre la utilidad del motor de corriente continua. Su profesor defendía que era lo mejor desde la invención del pan de molde. Tesla, que ya estaba jugando al ajedrez en 4D, sabía que el futuro era la corriente alterna. Fue entonces cuando decidió abandonarlo todo y se dedicó a soñar con ideas imposibles, como el Wi-Fi, pero en el siglo XIX. ¿Y qué pasó con su familia? Bueno, Tesla tenía un hermano mayor, Daniel, quien murió en un accidente a caballo cuando Tesla era niño. La muerte de su hermano afectó profundamente a su vida, ya que su familia creía que Daniel era el hijo prodigio, lo que generó tensiones en su relación con su padre. Esta tragedia y la constante presión paterna de que se convirtiera en sacerdote, como él, fueron factores decisivos para que Nikola buscara la libertad y se distanciara del destino familiar. Sacerdote yo, habrá dicho Tesla mientras visualizaba ciudades enteras iluminadas con energía inalámbrica. La vida amorosa de Nikola Tesla es una historia corta, pero merece ser contada. Tesla, como buen excéntrico, estaba casado con su trabajo. Literalmente. Para él, las mujeres eran distracciones. ¿Qué podía haber más importante que electrificar el mundo? Aunque hubo rumores de que tenía cierto afecto por la socialité francesa Sarah Bernhardt y la escritora Catherine Johnson, lo cierto es que Tesla prefería las conversaciones con sus amadas palomas, y no es broma. Tesla era célibe y estaba convencido de que la castidad le ayudaba a concentrarse mejor en sus experimentos. Así que, en lugar de pasar noches románticas bajo las estrellas, Tesla las pasaba pensando en cómo perfeccionar su bobina. Tesla en América, Edison, Westinghouse y la Guerra de las Corrientes en 1884, Tesla decidió cruzar el charco y llegó a Nueva York con solo 4 centavos en el bolsillo, unos pocos poemas y un artículo recomendado en la revista, ¿Cómo electrificar el mundo en 10 días? Bueno, eso último lo inventé, pero Tesla de verdad llegó con poco más que sueños. Inmediatamente se fue a trabajar con Thomas Edison, el que sería su futuro némesis y el que, para muchos, es una especie de Tony Stark del siglo XIX, pero sin el traje de metal. Tesla y Edison no se llevaron bien. Edison era un defensor de la corriente continua de C, mientras que Tesla promovía la corriente alterna C. Edison, más práctico, pensaba que su método era más seguro,
aunque hacía falta una subestación de energía cada 2 cuadras para que funcionara. Tesla, que pensaba en grande, sabía que su corriente alterna era la respuesta para suministrar energía a distancias largas. Y así empezó lo que conocemos como la Guerra de las Corrientes. Fue un enfrentamiento épico, digno de una película de superhéroes, donde Edison llegó a electrocutar elefantes con corriente alterna solo para demostrar que era peligrosa. Cosas del marketing antiguo. En medio de este caos apareció George Westinghouse, el héroe con billetera, quien compró las patentes de Tesla y lo ayudó a ganar la guerra. Gracias a esto, la corriente alterna de Tesla se convirtió en el estándar para la distribución de energía eléctrica. Las palomas, los verdaderos amores de Tesla. Ahora, uno de los aspectos más curiosos y que más memeificaron la figura de Tesla fue su relación con las palomas. Sí, las amaba. Las alimentaba, las cuidaba, según cuentan algunos, llegó a afirmar que una paloma blanca era su gran amor. En sus últimos años, mientras vivía en hoteles de Nueva York, Tesla pasaba sus días en Central Park, rodeado de estas aves. Incluso llegó a escribir sobre una en particular diciendo que lo amaba tanto como ella a él. Romántico, ¿verdad? Los inventos, bombillas, rayos y robots. No, en serio, Tesla no solo soñaba con inventos futuristas, también los patentaba. A lo largo de su vida registró más de 300 patentes. Algunas de sus ideas más brillantes y excéntricas incluyeron el motor de corriente alterna, su mayor logro, con el que revolucionó el mundo. La bobina de Tesla, un juguetito que produce rayos de alta tensión. Perfecto para impresionar a amigos en fiestas o para hacerte famoso en YouTube si hubiera existido entonces. El control remoto, Tesla lo inventó mientras jugaba con barquitos a control remoto, algo que dejó a la gente de su época tan desconcertada como si les hubiera mostrado un iPhone. El rayo de la muerte, sí, Tesla afirmó que inventó una superarma que podría destruir ejércitos enteros. Aunque nunca se construyó, la idea dejó al mundo con los pelos de punta. La transmisión inalámbrica de electricidad, Tesla creía firmemente que podríamos enviar electricidad sin cables por el aire. No solo soñaba con iluminar el planeta sin cables, sino que también quería hacerlo gratis. Tesla tenía muchas manías, y algunas eran bastante raras. Era extremadamente obsesivo-compulsivo. Le gustaba hacer las cosas en múltiplos de 3. Cuando se hospedaba en un hotel, exigía que su habitación tuviera un número divisible por 3, y se lavaba las manos constantemente. ¿Relajación? Nunca. Él era Tesla. El síndrome del alambre flojo. Tesla pensaba que si doblaba demasiado el alambre al escribir, el alambre perdería su poder. A ver, ¿quién necesita lógica cuando eres un genio? La conexión alienígena. Tesla creía que había captado señales de extraterrestres. En 1899, mientras experimentaba con su famosa bobina, Tesla detectó una serie de señales cósmicas que interpretó como una transmisión inteligente de Marte o Venus. No sabemos si las palomas se lo confirmaron, pero él estaba convencido. El final de su vida, triste pero con estilo. Los últimos años de Tesla fueron, lamentablemente, solitarios y cargados de problemas financieros. Vivía en hoteles de Nueva York, donde acumulaba deudas que nunca pagaba. Irónicamente, este genio que ayudó a electrificar el mundo terminó muriendo a oscuras y en la pobreza el 7 de enero de 1943, en la habitación 3327 del Hotel New Yorker. Pero claro, lo hizo con estilo. Fue hallado muerto por una ama de llaves que, curiosamente, fue la única persona que Tesla dejó entrar en su habitación. Tesla dejó un legado de inventos que siguen impactando nuestras vidas hasta el día de hoy, pero también dejó un mito que ha crecido con el tiempo. Desde ser la inspiración para películas y cómics hasta teorías conspirativas sobre tecnologías ocultas que nunca reveló. Lo que es seguro es que Tesla fue un hombre adelantado a su tiempo, cuyo genio y excentricidad lo convirtieron en una figura legendaria.